Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga poderosamente. Siendo hoy 3 de agosto del año 2026. Te saludo en el poderoso nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa, el Omega, principio, fin, el que es, el que era y aquel que ha de venir. Aquel que dio su vida por ti y por mí en esa cruz del Calvario para que pudiésemos tener vida y vida en abundancia. Aquel que fue a preparar morada en los cielos para cada uno de nosotros. Aquel que tiene el poder y la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, gloria a Dios. La enseñanza de esta tarde la he titulado Mi empatía con el prójimo. Le repito, mi empatía con el prójimo. Hermanos, para nadie es un secreto en el cual día a día tratamos de buscar empatizar con muchas personas. Algunos lo hacemos con algún interés, otros lo hacemos porque nos nace del corazón. Pero este mundo claramente nos enseña frases como primero yo, segundo yo, y si queda algo para mí. Eso claramente es lo que nos enseña el mundo. Nos enseña que lo importante es mi felicidad, que nadie va a resolver mis problemas si yo no lo hago. Y muchas veces no nos damos cuenta que tenemos este tipo de actitud, siendo muy egoístas, siendo pero muy egoístas, egocéntricos muchas veces, porque casualmente ese egoísmo comienza como que a gobernar nuestro corazón y dejamos de mirar el sufrimiento de aquellos que están a nuestro alrededor. Y esto realmente es bastante nocivo. Pero veamos realmente qué es lo que nos enseña el Evangelio. Amén. Te invito a que podamos ir al libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Acá lo tenemos. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Interesante lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces podemos ver que Jesucristo nunca vivió para sí mismo. Nunca vivió para sí mismo. Cada paso que Él dio siempre estuvo marcado claramente por el amor, por la compasión, por la misericordia hacia cada una de las personas que los rodeaban. Amén. Donde otros veían una gran multitud. ¿Sabe qué es lo que veía Él? Él veía muchas ovejas sin pastor, muchas ovejas desperdigadas, muchas ovejas con ideas extrañas, muchas ovejas con direcciones distintas. Eso es lo que veía realmente nuestro Señor Jesucristo. Pero otras personas quizás veían a un pecador. Entonces en ese momento Él veía un alma necesitada de salvación, porque a eso vino Él al mundo. Él no vino a juzgar, Él vino a salvar lo que estaba perdido. Entonces donde otras personas estaban condenando, señalando, Él extendía su mano
para poder restaurar, para poder liberar, para poder libertar, para poder romper cadenas, yugos, ataduras, finalizar enfermedades. Entonces podemos ver claramente que la empatía no solamente consiste en sentir lástima por alguien, como muchos tienen como concepto, que es sentir lástima por otra persona. Porque es que la verdadera empatía en la palabra de Dios es que podamos permitir que el amor de Dios pueda transformar nuestro corazón a tal punto, hermanos, a tal punto de interesarnos sinceramente por las necesidades de ese prójimo. Ese prójimo puede ser tu familia, ese prójimo puede ser tu vecino, tu compañero de trabajo, ese prójimo puede ser esa persona que te ha hecho daño. Esa persona puede ser quizás el hermano de la iglesia que no te saludó, aquel que busca que de pronto serrucharte el puesto, también puede ser. Ese también es tu prójimo, amén. Entonces debemos aprender a mirar más a las personas como Cristo las veía, de la misma manera que Cristo las veía. ¿Cómo las veía Cristo? Como ovejas que no tenían pastor. Amén. Lamentablemente, muchos creyentes, muchas personas cristianas, muchas personas que a lo mejor conocen bastante de la palabra, amén, conocen de doctrina, pero han perdido la capacidad de poder llorar con aquellos que lloran, de alegrarse con aquellos que se alegran, como lo dice la palabra de Dios. Saben hablar mucho y muy bien expresado de la gracia, sobre la gracia de Dios, pero no siempre la practican, hermano. Muchas personas conocen, pero no son hacedores de ella. Una cosa es conocer y otra cosa es ser hacedor. Son dos cosas muy distintas, son lados o polos muy opuestos. Conocen muy bien de la misericordia de Dios, pero ¿cómo le cuesta o cómo les cuesta mostrar misericordia hacia otras personas? Hermano, hermana, hoy en día Dios sin duda nos está confrontando con este tema a cada uno de nosotros. Y es cuestión de hacerte una pregunta. ¿Mi corazón se parece al corazón de Cristo cuando yo veo la necesidad de mi prójimo? Porque es que la empatía nace realmente de un corazón humilde, como lo dice el libro de Filipenses 2, 3, 4. Dice que no hagáis por contienda o vanagloria las cosas, sino antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás. Escuche usted, como lo dice acá, estimando cada uno a los demás, ¿como qué? Como superiores a él mismo. ¿Estaremos realmente cumpliendo eso que dice la palabra de Dios? Porque Pablo nos enseña que la raíz de la empatía, hermanos, es la humildad. Si usted tiene un corazón altivo, si usted mira a las personas por encima, ahí falta humildad, mucha humildad. Y no hay empatía, no la hay. Aunque usted quiera intentar creer que es así. Porque mientras el orgullo nos hace pensar bien, escucha muy bien, mientras el orgullo a cada uno de nosotros nos hace pensar únicamente en nosotros, ¿sabe a qué nos lleva la humildad? Nos lleva a interesarnos más por los demás que por nosotros mismos. Eso hace la humildad. Que usted vea más la necesidad de su prójimo que su propia necesidad. El orgullo siempre se va a preguntar ¿qué puedo recibir? Pero ¿sabe qué va a preguntar la humildad? La humildad pregunta ¿cómo puedo yo servir? Son cosas muy distintas, son posturas muy distintas, totalmente adversas ambas. Hermano, hermana, Jesús pudo haber venido como un rey rodeado de honores. Tenía cómo hacerlo. Pero ¿sabe qué? Escogió la postura de nacer en un pesebre. Él pudo haber exigido servicio,
Pero no, ¿sabe qué vino? Vino a servir. Él dijo, no, yo no vine a ser servido, vine a servir. Y lavó los pies de los discípulos. Recuérdelo. Entonces el corazón orgulloso siempre va a buscar un reconocimiento. Siempre va a buscar un reconocimiento. Mientras que el corazón humilde va a buscar una oportunidad de amar, de servir, de ser útil. Entonces muchas veces el mayor problema, hermanos, no es que tengamos el recurso para poder ayudar. Como algunos dicen, no, yo voy a ayudar cuando pueda, cuando tenga. Sino que el mayor problema acá es que tenemos la disposición y no lo hacemos. Vivimos tan ocupados con nuestros propios asuntos que dejamos de notar el dolor ajeno, el dolor de aquel que está sentado junto a nosotros, cerca de nosotros. Entonces hay personas que sonríen mientras esconden profundas heridas. Hay matrimonios, hermanos, que aparentan estar bien, pareciera que estuviesen bien, pero viven por dentro o en su núcleo viven destruidos. Así como hay jóvenes que luchan contra la depresión en silencio, de la misma manera. Hay ancianos que solamente esperan que alguien los visite. Y muchas veces nadie los visita. Están solos. Y eso es triste. Hay familias enteras, hermanos, que necesitan escuchar una palabra de esperanza de parte nuestra, de parte tuya, de parte mía. Pero solamente un corazón humilde es capaz de detenerse para poder ver a aquellos que muchas personas ignoran, que muchas personas pasan por alto, no les importa. Mientras que Jesús nos enseñó que realmente es necesario amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Observe lo que dice el libro de Lucas 10, capítulo 33 al 37. Lucas 10, del 33 al 37. Este mensaje está dentro del buen samaritano. Es la parábola del buen samaritano, amén. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, dice acá arriba. En su cabalgadura, así, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Porque es que la parábola relata algo importante, ¿no? Un poco más atrás. Vamos a leerla completa para que se pueda entender un poco mejor. Dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo: que escrito está en la ley. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás a tu Señor, al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿a quién y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía. Él responde con una parábola y dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Observe bien, el sacerdote pasó, no se compadeció de él, pasó de largo, lo ignoró. Asimismo pasó un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó también de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Entonces podemos ver que este tercer personaje, o que este samaritano, fue el que realmente fue movido a misericordia. Bien, el sacerdote pasó, lo vio, se hizo el tonto, se hizo el loco, no vi nada y siguió caminando. Después pasa un levita, también lo vio y continuó su camino. Finalmente aparece este samaritano y no solamente observó la necesidad, sino que se acercó, vendó sus heridas, lo levantó y gastó de su propio dinero. Se hizo responsable de alguien que ni siquiera él conocía. Importante esto. Entonces Jesús termina preguntando, pues, ¿quién fue el verdadero prójimo de este hombre? No es el que conocía más religión, sino el que mostró misericordia. Este fue el prójimo de este hombre. Hoy podemos asistir muchos los domingos a la iglesia. Quizás conozcamos muchísimos versículos de la palabra de Dios, quizás te sepas la palabra de Dios de principio a fin y sepas cada una de las parábolas que ella enseña. A lo mejor cantas hermoso, alabas al Señor con, supuestamente, entre paréntesis, con todo tu corazón. Pero si tu corazón, déjame decirte que si tu corazón realmente permanece indiferente frente al sufrimiento de cualquier otro ser humano de tu exterior, todavía necesitamos entonces parecernos más a Cristo. No es suficiente, porque es que la verdadera fe produce compasión, hermano. Aquel que no ha sentido amor por su prójimo no tiene a Dios en el corazón. ¿Por qué? Porque simplemente Dios es amor. Quizás Dios ha colocado personas necesitadas cerca de ti. Tal vez en tu propia casa, o en tu trabajo, en la congregación. No siempre van a necesitar dinero, amén. No siempre una persona como tal va a necesitar dinero. Quizás necesite una palabra de aliento, un abrazo, algo que lo anime. Quizás necesita a alguien que ore por él o por ella, que lo acompañe, que le muestre afecto, que le muestre ese amor que Cristo te ha mostrado a ti, esa empatía que Cristo te ha mostrado a ti. Porque es que la empatía comienza cuando nosotros dejamos de preguntar ¿por qué le pasó eso? Porque así llegamos muchas veces, como que a hacernos la pregunta de la raíz del problema de ese prójimo. ¿Por qué le pasó eso? ¿Cómo lo puedo ayudar? Esa es otra pregunta. Pero no es necesario hacer eso. Ayude y nada más. No se haga pregunta de por qué le pasó, qué le pasó. Eso no importa. Ayude, haga usted lo que usted le nazca del corazón realmente. Y es que amar al prójimo, hermano, demuestra que Cristo vive dentro de nosotros. Si usted no ama a su prójimo, lamentablemente, déjeme decirle y ser tan frontal, porque es necesario ser frontal, es que usted no tiene a Cristo en el corazón. No lo tiene. Aunque de labios usted lo honre, su corazón está vacío de Él.
¿Por qué? Porque Cristo es amor, vuelvo y repito. Cristo es amor. Fíjense lo que dice Primera de Juan 3, 17 y 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 y 18. Gloria a Dios. A ver, aquí. Dice así la palabra de Dios. A ver, voy a colocarlo para que se vea mejor. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Confrontante, amén. Confrontante. Muchas personas no ayudamos quizás a ese mendigo que de pronto viene a pedirte porque dice, no, eso debe ser que es para droga, o eso debe ser que es para alcohol, eso debe ser que es para esto o para aquello. Prejuzgamos. Y supongamos que así sea. Pero hermano, a usted no le compete para que sea. Usted simplemente, si está en su posibilidad, que de seguro lo está, ayúdelo. Y eso es problema de él. Eso ya es su problema con Dios. Usted haga lo que tiene que hacer. Tenga un corazón misericordioso. Colóquese en el lugar de ese hombre o esa mujer y siga adelante. Siga adelante. Porque dice así, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y contra él cierra su corazón. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? No mora ningún amor de Dios. Esto es mentira, es un amor de labio. Eso es para que crean, pero realmente el amor de Dios ahí no mora. Juan hace una afirmación muy fuerte acá. Y es que no basta decir, que Dios te bendiga, como muchos o muchas. Sino que si puede ayudar, hágalo. No deje de hacerlo. No basta con solamente prometer oración mientras estamos ignorando realmente la necesidad de tu hermano, de tu hermana que está cerca de ti. El amor del creyente siempre, hermano, siempre va a producir acciones. Siempre. Cristo no solo dijo que nos amaba, no. ¿Sabe lo que hizo Él? Él murió por ti, por mí. Él lo demostró. Entonces el verdadero amor siempre va a costar algo. Recuerda esto siempre. El amor siempre va a costar algo. Esa acción de amor siempre va a costar algo. Quizás va a costar tiempo, a lo mejor va a costar perdón, va a costar esfuerzo, quizás cueste paciencia o renunciar al egoísmo, no lo sé, pero algo va a costar. Entonces la empatía bíblica no consiste únicamente en comprender al dolor ajeno, hermano, hermana. Consiste realmente en permitir que ese dolor nos impulse ¿a qué? A actuar, a actuar. Y no a quedarse ahí parado, ¿qué hago? No, actuar. Usted tiene que actuar. La compasión de Cristo debe reflejarse en nuestras vidas, día a día, en todo momento, en todo lugar. Donde usted esté, debe reflejar a Cristo Jesús. Observe lo que dice la palabra en el libro de Mateo 9:36. Mateo 9:36. Mateo 9:36.
Gloria a Dios. Dijo, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Volvemos a lo mismo. Cristo no vino a señalarlas, ¿no? Tuvo compasión de ellas, al verlas que estaban desamparadas, dispersas, cada quien pensando en lo suyo, ideas quizás desorientadas, malas ideas a lo mejor. Entonces cada vez que Jesús veía personas, hermanos, no observaba únicamente sus problemas visibles como tal, no, Él veía sus corazones, veía sus almas. Él veía en cada uno de ellos personas que necesitaban realmente de Dios. Y así debemos ver a los demás, como personas que necesitan de Dios, como lo necesita usted, como lo necesito yo. Muchas veces nosotros miramos a alguien y rápidamente lo juzgamos. Eso no puede ser. Vemos a una persona agresiva y pensamos que simplemente tiene mal carácter. Pero quizás esa persona, no nos detenemos a pensar que quizás esa persona tiene años de ser rechazado. A lo mejor vemos a alguien que vive en pecado y solamente señalamos su conducta, lo que está haciendo. Cristo primero veía a una persona que necesitaba ser rescatada, que necesitaba de Dios. ¿Por qué? Porque es que la empatía transforma nuestra manera de mirar a otros. Nuestra empatía transforma nuestra manera de mirar a ese prójimo y nos enseña a dejar de condenar rápidamente. Y lejos de condenar, ¿sabe qué debe hacer? Comenzar a orar por ese hombre, por esa mujer. Y eso nos lleva a recordar que nosotros también necesitábamos de la gracia de Dios. ¿O no se recuerda antes de llegar a Cristo cómo estaba usted? Pero Cristo tuvo compasión de usted y de mí. De la misma manera debemos tener esa misma compasión y aún más por nuestro prójimo. Si Cristo tuvo paciencia con nosotros, entonces ¿por qué nosotros no tendríamos paciencia con otras personas? Solo quien ha experimentado el real amor de Cristo puede realmente amar como Cristo ama. Si en usted, vuelvo y repito, no existe amor, usted está vacío de Cristo. Así de simple. Fíjese lo que dice el libro de Juan 13, 34, 35. Juan 13, 34 y 35. Algo crucial en la vida del cristiano, del creyente. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, ¿qué sucede cuando nos amamos los unos a los otros? En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces decía, un mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Todo se trata entonces de eso, hermano, hermana. El amor reconoce fácilmente al amor. Mientras que el mundo va a reconocer fácilmente el conocimiento, el mundo va a reconocer el talento, reconoce el éxito. Pero ¿sabe qué dijo Jesús? Que el verdadero distintivo de los discípulos, de ser realmente llamados discípulos, ¿era qué? El amor. Ese era el común denominante en ellos.
Y no un amor basado precisamente en emociones, sino un amor sacrificial. Un amor que perdonaba, que servía, que restauraba, que acompañaba, que lloraba los unos por los otros, que permanecía firme y fiel. Porque cuando el Espíritu Santo gobierna realmente una vida, inevitablemente esa persona comienza a parecerse a Cristo. Es que eso es 2 más 2, 4, hermano. Y donde Cristo gobierna, la indiferencia comienza a desaparecer en usted. Es cuestión de preguntarnos a cada uno de nosotros, de hacernos una autoevaluación. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayudó a alguien sin esperar nada a cambio? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace de eso? ¿Hace cuánto tiempo quizás usted escuchó los problemas que tenía esa persona? Escuchar, no juzgar, no preguntarse, no, escucharlo, escucharla. ¿Hace cuánto tiempo, hermano, hermana? ¿Cómo obra usted? ¿Critica en vez de orar o ora en vez de criticar? ¿Estoy viendo solamente personas o estoy viendo solamente los problemas de ellos o de ellas? Y quizás Dios hoy quiere cambiar nuestra manera de mirar a nuestro prójimo, porque antes de Él transformar nuestras manos, primero va a transformar nuestro corazón, porque ahí comienza el núcleo de todo, en nuestro corazón. Muchas personas dicen amar a Dios, pero desprecian a su hermano. Entonces, eso contradice la palabra de Dios, porque dice que si en algo conocerán que somos discípulos de Él, es que nos amamos los unos a los otros. Entonces, si usted desprecia a su hermano que ve, ¿cómo dice que ama a Dios? ¿Cómo dice que usted es de Dios? Eso no tiene sentido. Muchas personas levantan en las congregaciones sus manos en adoración, pero esas mismas manos las bajan sin ayudar al necesitado. Se hacen los tontos, los indiferentes. Muchas personas hablan del amor de Cristo, dicen amar a Cristo, pero viven llenos de resentimiento, de ira, de amargura. Entonces, ¿cómo? ¿Realmente qué hay allí? Porque es que la verdadera espiritualidad, hermano, no se mide solamente cuando usted y yo conocemos mucho de la palabra de Dios. También se refleja en cuánto realmente usted y yo nos parecemos a Cristo Jesús. Entonces la pregunta no es cuánto sabemos de Cristo. No, la pregunta es cuánto de Cristo pueden ver las otras personas que están a nuestro alrededor en ti y en mí. Esa sí sería. Hermano, hermana, Cristo es el mayor ejemplo que hay de empatía. Jesús dejó la gloria del cielo, escuche usted, para venir a nuestro encuentro. Sintió tu dolor y mi dolor. Lloró con los que lloraban, sanó enfermos, perdonó pecadores, restauró vidas y finalmente entregó su propia vida en esa cruz para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia. Yo le pregunto, ¿quién ha mostrado un amor mayor que el que Él mostró por cada uno de nosotros? Y si hoy disfrutamos del perdón de Dios, es porque Cristo tuvo compasión de nosotros cuando éramos pecadores. Y ese mismo amor es el que quiere derramar hoy en nuestro corazón, para que también podamos amar a nuestro prójimo como Él nos ama a cada uno de nosotros. Amén. Yo no sé qué te ha traído a este lugar, a este live, no lo sé. Tal vez has vivido pensando solamente en ti, a lo mejor has buscado tus propios intereses, has ignorado la voz de Dios muchas veces, tampoco lo sé, pero
hoy el Señor te está llamando con amor, con cuerdas de amor. Te está trayendo con cuerdas de amor. Él quiere darte un corazón nuevo. Él quiere perdonar tus pecados. Quiere enseñarte a vivir como un verdadero hijo o hija de Dios. No dejes pasar esta oportunidad, porque no sabes si existirá un más tarde o existirá un mañana. Y el día de hoy puedes comenzar una vida completamente distinta en Cristo Jesús. Si tú estás decidido a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, yo te invito a que repitas conmigo: Señor Jesús, hoy te recibo como mi único Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador, que necesito tu gracia y he vivido a espaldas de ti. Creo que moriste en esa cruz por mis pecados, que resucitaste para darme vida eterna. Perdóname. Te pido que laves mi vida con tu sangre preciosa. Haz de mí una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te pido que llenes mi corazón con tu Santo Espíritu, que quites de mí, que apartes de mí todo orgullo, todo egoísmo, toda altivez, toda frialdad, toda maldad en mi corazón que estorba mi relación contigo. Dame un corazón semejante al tuyo, capaz de amar, de perdonar, de servir y de tener compasión por mi prójimo. Señor Jesús, yo desde hoy quiero vivir para ti y reflejar tu amor en todo lo que haga y diga. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.